Ya estamos de vuelta, son las 10:02. Controversia ha generado el recibimiento que dio Lula da Silva, el presidente de Brasil, a Nicolás Maduro en su llegada a ese país. El mandatario brasileño aseguró que se abrió una nueva época de relaciones, así lo planteó, entre ambos países. Vamos a conversar sobre esta reunión y los alcances de esta cumbre de presidentes sudamericanos con la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gerbertus. Gracias por el contacto, Juanita. Sebastián, muy buen día, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ha sido un tema bien comentado, quizás algo sorpresivo también, la manera en que Lula encuadra la llegada de Nicolás Maduro a Brasil a participar de esta cumbre. Habla, por ejemplo, de esta narrativa creada en torno a lo que está ocurriendo allá en Venezuela. ¿Te ha sorprendido, Juanita, la forma en la que se planteó la llegada de Maduro? Sí, sin duda. Por supuesto que hacer acercamientos diplomáticos, buscar ese tipo de vías multilaterales para el tránsito hacia la democracia, al restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela es deseable. El problema no es ese, el problema es desaprovechar esa oportunidad para mandar un mensaje contundente de que las gravísimas violaciones a derechos humanos tipificadas por la misión de Naciones Unidas de establecimiento de derechos como crímenes de lesa humanidad, pues no son aceptables, y buscar una transición sobre la base de ese reconocimiento, no sobre su negación ni sobre tapar el sol con un dedo. Más allá de una apreciación política, Juanita, ¿qué muestran los hechos respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela? Porque Lula habla de una narrativa, es una manera de decir que acá hay una suerte de orquestación o de alguna proyección sobre lo que ocurre en Venezuela que no es real. Por eso me gustaría que nos remitiéramos a los hechos y a los antecedentes que hay sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en la última década. Desde Human Rights Watch llevamos haciendo por más de una década investigación rigurosa sobre el deterioro del Estado de Derecho, el autoritarismo en Venezuela y gravísimas violaciones a derechos humanos. Hemos podido establecer, por ejemplo, que más de 15.700 personas han sido detenidas de forma arbitraria por motivaciones políticas. A hoy 280 personas permanecen como presos políticos en Venezuela. Esto ha ido de la mano de documentar ejecuciones extrajudiciales en las protestas, torturas, detenciones arbitrarias, y ha generado lo que conocemos a lo largo y ancho de América Latina, un éxodo masivo, más de 7.2 millones de venezolanos que han migrado por la gravísima crisis social y económica que vive el país. Eso ha implicado además que quienes se han mantenido en Venezuela, como lo ha documentado Naciones Unidas, más o menos 6.5 millones de venezolanos hoy, por ejemplo, en estado de desnutrición. Esta no es una narrativa creada, es un hecho real de cómo decisiones del régimen de Nicolás Maduro hacia el autoritarismo han derivado en un deterioro significativo de las condiciones de vida de los y las venezolanos. O sea, no son prejuicios tampoco, como lo planteó Lula. No, de ninguna manera, insisto, se equivoca. Yo entiendo y nosotros entendemos el camino diplomático. Tener países en América Latina que estén dispuestos a conversar con Nicolás Maduro, conversar con el régimen para buscar una transición a la democracia, bienvenido. Pero sobre la base de hechos reales, de reconocer que lo que pasa en Venezuela no es admisible y hay que reconocer esas violaciones a los derechos humanos para lograr esa transición. De lo contrario, lo que vamos a hacer es conectar con ese tipo de violaciones. Bueno, sí, ¿cuál es el riesgo, Juanita, que ven ustedes de relativizar de alguna manera los hechos de lo que ha ocurrido allá en Venezuela, en instancias además de este calibre? Bueno, lo primero es que estos son hechos objeto de investigación formal por parte de la Corte Penal Internacional, que pasó de un examen preliminar a abrir esta investigación que está en curso en este momento. Es decir, aquí no estamos hablando de apreciaciones políticas o no, sino responsabilidad penal internacional individual por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y hay un deber de los distintos estados, incluyendo por supuesto Brasil, de poner a disposición a personas que están siendo investigadas por estos hechos. Lo segundo es, digamos, una discusión mucho más política. Lograr una transición hacia la democracia depende del reconocimiento de estos hechos. De lo contrario, lo que vamos a seguir es, desafortunadamente, con el uso de negociaciones, como lo que ha sucedido en las negociaciones en el pasado con Venezuela, para que el régimen simplemente continúe fortaleciéndose y no permita una verdadera alternancia en el poder. La negociación es exitosa si se cumple lo que está en la agenda del proceso de México, que es garantías electorales para el ejercicio del derecho al voto libre.
Ajá. Juanita, ahora me gustaría tomar el punto que planteas tú respecto a los esfuerzos diplomáticos que se han hecho y al camino político también para poder darle viabilidad a una salida en paz y democrática, ojalá, a la crisis que se vive en Venezuela. ¿Cómo se balancean ambas cosas, ¿no? Porque pareciera, por el planteamiento que hace Lula, pareciera que es necesario de alguna manera omitir una para poder conseguir otra. Y eso es lo que se le ha cuestionado. ¿Cómo ven ustedes esa suerte de dicotomía que se plantearía o que está implícita en lo que ha dicho Lula? No, de ninguna manera. Yo creo que ya hay esfuerzos en el mundo, en la región, por supuesto, Colombia, de donde vengo, en donde es posible hacer ejercicios de búsqueda de transiciones al tiempo que se reconoce que tiene que ser sobre el hecho de que ha habido gravísimas violaciones por las cuales hay que hacer justicia para evitar que este tipo de hechos se repitan. Yo creo que declaraciones como las del presidente Boric son el tipo de declaraciones que nos permiten poner, digamos, la lupa sobre lo que hay que reconocer. Es posible tener un diálogo abierto, constructivo, siempre y cuando reconozcamos estos hechos. Y yo creo que en eso la oposición venezolana ha dado un salto cualitativo en los últimos años. Pasamos de una oposición que no estaba dispuesta en muchos escenarios a un diálogo, a una posición hoy sentada de manera muy seria y con mucha capacidad constructiva en la mesa de diálogo de México, esperando desafortunadamente muchas veces que el régimen no avanza como esperaríamos en la región. Pero no es una dicotomía, es posible apostarle a la solución diplomática, a una transición hacia la democracia negociada, al tiempo que reconocemos graves violaciones a derechos humanos y el deber de hacer justicia por ellos. Sí, Juanita, y en ese sentido, ustedes ven que lo que ha planteado el presidente Boric en términos de mostrarse muy crítico respecto a lo que sucede en Venezuela, ¿no? Y descartar esta idea de las narrativas. Pero por otro lado, también el presidente valoraba el hecho de que Nicolás Maduro volviera a estas instancias regionales y que volviera a cierta institucionalidad para poder fortalecer esos esfuerzos políticos y diplomáticos. ¿Ustedes ven que es compatible esa posibilidad, ¿no? Ese escenario? Sin duda, ese es el camino. De distintas maneras, insisto, yo creo que en esto además hay que guiarse por la propia sociedad civil venezolana, organizaciones de derechos humanos, la propia oposición venezolana, que hace algunos meses, años, estaba en una lógica de cero interacción, cero diálogo, cierre, esta idea de lo que buscó aislar al régimen de manera poco exitosa. La vía debe ser el camino diplomático, el diálogo. Esa es la forma para lograr una solución a un problema tan grave como el que vive Venezuela. Pero insisto, hace bien el presidente Boric en poner claramente los hechos sobre la mesa, llamarlos por su nombre, son crímenes de lesa humanidad, son graves violaciones a los derechos humanos. Cualquier negociación que parta por negar esa existencia y por, digamos, tratar de describirla como lo hace Lula, como una narrativa inventada, como si no hubiesen salido más de 7 millones de migrantes de Venezuela, como si no hubiese presos políticos, como si no hubiera lugares de tortura hoy en Venezuela, pues es una cachetada a las víctimas. Por eso insisto, creo que la apuesta hoy del presidente Boric de reconocer las cosas al tiempo que le apuesta a una salida diplomática es la que nosotros desde Human Rights Watch creemos permite proteger de mejor manera derechos de los venezolanos y venezolanas. Juanita, ¿y de qué forma se logra generar la presión suficiente también para que se generen cambios en Venezuela? Bueno, hay distintos mecanismos. Nosotros, desde un punto de vista internacional, hemos hecho énfasis en la importancia justamente de tener los hechos claros. Por eso hemos apoyado la misión de verificación de los hechos de Naciones Unidas para que tuviera un mandato que permitiera avanzar en la investigación. Esto permitió concluir que efectivamente ha habido crímenes de lesa humanidad, logró trazar la responsabilidad por cadena de mando incluso a personas muy cercanas al presidente Maduro. Ha hecho un ejercicio de contrastación de pruebas que además permiten nutrir también la investigación que está ante la Corte Penal Internacional. Ahí hay mecanismos, digamos, llamémoslo en sus palabras, de presión, pero sobre todo reconocimiento de que estas cosas no pueden pasar simplemente como si no se hubiera cometido este tipo de delitos. Pero hay otro tipo de fórmulas, hay política pública que tiene que estar dedicada de parte de los distintos líderes de la región a impulsar esa rendición de cuentas y esa transición hacia la democracia, reconocer que no hay alternancia en el poder, que no hay elecciones libres, que el Ejecutivo controla el Legislativo y controla el Judicial como mecanismos para hacer presión política pública a que esto no se siga repitiendo. Y la más importante, sociedad civil activa. Hoy más que nunca hay organizaciones de sociedad civil en Venezuela
fuertes, luchando muy duro porque se les ha cerrado el espacio cívico, porque cualquier tipo de ejercicio de crítica al régimen es vista como una traición, pero que están ahí resistiendo, y yo creo que ese es el principal bastión de lucha para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. Bien, Juanita, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. A ustedes, muy buen día.